Juan Fernández es economista, fue ejecutivo de PDVSA, que al fin y al cabo es la empresa de mayor prestigio internacional que ha tenido Venezuela y que ha logrado con la meritocracia colocarse entre las empresas petroleras más importantes del mundo en su época y fue fundador de Gente de Petróleo. Él escribe para diferentes periódicos y además para su página web. Y es interesante lo que escribe, pero quiero decir que él además me interesa escucharlo y creo que a ustedes les va a interesar por quién es él. Es una persona honesta, honrada y lo ha demostrado, excelente compañero y padre de familia y además tiene otros muchos méritos. Por lo tanto, me interesa saber algo de lo que él ha escrito, por ejemplo, en el artículo Normalidad Democrática, cómo ve desde afuera lo que está pasando en Venezuela y qué hay que hacer en la Venezuela del futuro. Porque tanto él como yo creemos que Venezuela sí tiene futuro. Y yo creo que buena parte de la población no ha perdido las esperanzas de tener futuro. Te escuchamos, Juan. Bueno, muchas gracias, Napoleón, por esta oportunidad y claro, como todos los venezolanos que estamos afuera y también sé los que están adentro, estamos preocupados por buscarle una solución a nuestro país, ¿no? Hoy en día, cuando uno empieza a leer los datos que reflejan las encuestas que se hacen sobre cómo está pensando la gente en nuestro país e inclusive cómo estamos pensando los que están afuera, evidentemente hay una problemática importante que tiene que ver con un liderazgo político muy debilitado. Vivimos en un régimen en donde obviamente no hay libertad para opinar, eso también cercena las posibilidades de la gente de poder tener capacidad para decidir y pensar hacia dónde se puede mover. Y además, bueno, durante 20 años hemos venido practicando un esquema que no nos ha dado resultado y eso ha generado pues obviamente mucha frustración. Y me refiero no ha dado resultado en términos de que todavía esta dictadura se mantiene en el poder y claro, eso trunca, ¿no? Las esperanzas. Yo con lo que voy a comentarles, Napoleón, quiero que quede bien claro que esto no es ninguna propuesta, como llaman algunos, de la antipolítica, todo lo contrario. Pero sí hay una realidad, los partidos políticos hoy en día no suman, los de la oposición, una fuerza que pueda representar con el aliento que necesitamos los venezolanos la salida del régimen, inclusive pensando en una salida democrática, además de todas las circunstancias que estamos viviendo. Por lo tanto, uno lo que hace es pensar del ejemplo en cómo en otros países salieron de situaciones similares, no iguales, porque hoy estamos en el siglo XXI, las características del gobierno totalitario venezolano son muy complejas, además de que somos un país que ha tenido y tiene una geopolítica importante, por lo tanto, hay que adaptarlo, tropicalizarlo si se quiere. Y ahí es donde, bueno, yo digo que es necesario en estos momentos para volver a reactivar a la gente que en el año 2002 y 2003 y 2004 se hizo con la gente en la calle. En 2002 nosotros logramos con el paso de las personas por las calles, aún a pesar del dolor que generó el 11 de abril, la salida de Chávez del poder. Bueno, pues entonces, ¿cómo hacer para que eso vuelva a ocurrir? Y entonces lo primero que tenemos que pensar es cómo tener un nuevo liderazgo. Y como nuevo no estoy hablando de que sean personas nuevas en términos de edades, porque esto no es un problema de generación, o de que unos son más jóvenes y otros son más viejos, no, esto es un problema de todos los venezolanos. Entonces necesitamos un liderazgo renovado que entienda que es necesario e imprescindible generar un consenso. Ese consenso tiene que estar basado en un plan que tenga como norte una transición, porque en Venezuela pareciera que estamos metidos en una fiesta como que si las condiciones democráticas existiesen, y eso no es verdad. El llegar al poder y establecer una base democrática para el país y los cambios del modelo económico que también tenemos que llevar a cabo para obtener futuro requiere de poder establecer un consenso. Ejemplo, Chile
con la salida de Pinochet, España con el pacto de la Moncloa, Venezuela con el pacto de punto fijo. Nosotros ahí logramos como país que el acuerdo político y el acuerdo de la sociedad nos permitiese entonces establecer unas bases para sentar la democracia en nuestro país, construir los cambios estructurales que se requieren, establecer que los poderes públicos funcionen de manera independiente, y a eso es lo que llamo yo, en términos generales, el plan de transición. Una vez que ese plan de transición en un periodo presidencial que sería el límite que tendría esta propuesta, entonces tenemos unas bases para ir a lo que deseamos todos, que es a la normalidad democrática en un país en donde todos los candidatos, como está sucediendo ahorita con esto de la candidatura unitaria, bueno, compitan entre sí, establezcan sus propuestas, etcétera, y eso nos enrumbe al país porque vamos a tener instituciones que puedan funcionar, poderes públicos que sean independientes y que además contribuyen al cambio del modelo económico que el país requiere, pues como estamos, lo que llevamos son 20 años generando pobreza. Desde el año 2014 hasta el año pasado, Venezuela lo que tuvo fue una reducción continua de su Producto Interno Bruto. Eso implica esta migración masiva de venezolanos al exterior porque no tienen oportunidades en el país. Y por otro lado, ya vemos que los resultados inclusive de la última encuesta de la Universidad Católica Andrés Bello reflejan que las desigualdades en nuestro país han aumentado. Entonces, Ahora oye, bien, no, tenemos que romper el esquema y no actuar, perdona, como si, tú sabes, volviendo a repetir con los errores que ya hemos cometido anteriormente. ahora bien, en lo que estás diciendo hay dos puntos que me gustaría que me aclarara. La primera es que yo no compararía a esta narcotiranía y a estos elementos, a esta banda de Miraflores, ni con Pinochet ni con Francisco Franco. Pinochet y Francisco Franco fueron dictadores, ¿verdad? Pero no eran una banda de delincuentes. Tienen sobre su cabeza mucho más muertos de los que realmente, ¿no? La situación ameritó, según el punto de vista no mío siquiera, sino de Pinochet, que le dijo a un amigo común, le dijo, mire, lo último que uno puede hacer es sacar el ejército a la calle, porque uno no puede medir el miedo del soldadito. ¿Qué quiso decir con eso? Que tú no puedes manejar, ¿no? Posiblemente muchas de las cosas que ahora están sufriendo los ucranianos por el delincuente ruso, pero que hay excesos que posiblemente el delincuente ruso no mandó a hacerlos. Ujú. Posiblemente estoy diciendo. Eso no quiere decir que no sea un asesino, eso no quiere decir que esté invadiendo un país. Eh, entonces, ese paralelismo no No, creo pero que sea... pero el paralelismo, perdona, el paralelismo que yo hago es que hubo un acuerdo político entre las diferentes Claro, pero fuerzas. hacia eso Ok, iba. Tanto ok. Franco como Pinochet querían a su país. Podían estar equivocados, pueden ser unos asesinos, ¿ok? Todo lo que tú quieras, pero querían a su país y querían movilizar el país. No estaban involucrados ni en narcotráfico, ni se asociaban, ni estaban de socios con terroristas, con grupos terroristas extranjeros. Entonces, no se puede comparar la salida la Bueno, transición en España con la salida no, de Pinochet, no, porque esta gente no creo que quiera abandonar, y es más, tú mismo lo no, dices pero en tu yo estoy artículo, hablando, no yo estoy, creo que quieran abandonar el poder. No no, creo que por elecciones ni por diálogo quieran abandonar, a menos que se le garantice, primero, que no se le quita el dinero, segundo, que no van presos, y tercero, que pueden vivir tranquilamente, ya sea en Venezuela como en alguno de los países donde hay este tipo de dictadura, como por ejemplo, si es que lo quiere la gente de Cuba. bueno, es que yo creo que estamos hablando de cosas un poco diferentes, me vas a disculpar, Napoleón. Yo lo que estoy hablando es que en el país, en las condiciones que tenemos,
con una oposición que no tiene liderazgo, con unos partidos políticos que están debilitados y con las implicaciones que eso tiene que llevar para que la gente tenga una esperanza de que va a haber un cambio en Venezuela, la manera de poder realizar estas cosas que estamos hablando o que yo estoy hablando es que aquí se genere un consenso político. Y ese es el paralelismo que yo estoy haciendo con lo que ocurrió en países que vivieron dictaduras, como el caso español, el caso chileno e inclusive el caso venezolano. Hubo un acuerdo Perdona, Juan, pero aquí hubo liderazgo, aquí hubo líderes, porque, yo no ¿cómo digo se que no hay, llama? Hasta el Manuel Rosales fue líder ok, cuando fue candidato. Capriles fue líder, un líder pero nacional. las Leopoldo encuestas López hoy, fue líder, Guaidó también. Lo bueno, que pasa es pero que no funcionó, creo que no funcionó porque creen que están peleando con una gente que son políticos y no son políticos, no, son claro, es que delincuentes. yo creo que hay, obviamente, que hay un diagnóstico que hay que hacer con a los que tienes enfrente, y eso es evidente que es necesario, pero lo que no podemos decir con un liderazgo que no ejerce digamos, esperanza que la población requiere de ver que hay algo que está construido para poder salir de este régimen. Y cómo yo entonces incentivo para que la gente de nuestro país, para que las clases populares que están sufriendo los desmanes de esta narcotiranía, como se clasifica, cómo hacer para que entonces ese poder popular de la gente salga unido y diga, mira, aquí hay un cambio propuesto y qué cosas nosotros tenemos que hacer para que eso se logre. Porque yo lo que veo actualmente es que hay una serie de personas que, bueno, yo no voy a decir que lo estén haciendo con mala intención, todo lo contrario, legítimamente lo están haciendo, pero ellos no están ofreciéndole a los ciudadanos una salida que a nosotros nos diga, efectivamente, yo me voy a montar en eso y a reclamar y a exigir y a buscar que si aquí hay una salida, como bien tú dices, que tiene las dudas que tenemos todos electoral para que se pueda gestar, bueno, pues la gente en la calle va a defender esa posibilidad, esa opción que se le ha brindado, pero con el liderazgo que tenemos hoy, sin un acuerdo y un consenso de las cosas que se necesitan hacer, de un plan de transición que cambie, porque hay que pensar que si el 80% de la población en Venezuela no está de acuerdo con la forma de vida que tiene, ¿por qué no hay ninguna reacción que aglutine ese 80%? Porque no hay credibilidad en lo que se está haciendo. Y en eso el liderazgo tiene obviamente una responsabilidad. Pero Y hoy en puedo día, aportar una cosa, no, fíjate. solamente para concluir esta idea. Entonces yo lo que digo es, bueno, mira, aquí hay que mostrar que tanto los partidos políticos que no tienen la suficiente fuerza y estructura, conjuntamente con la sociedad civil, donde hay obviamente mucha gente con muchas capacidades, conocimiento y propuestas inclusive para cambiar el país, hagamos entonces un consenso para elegir y para buscar un liderazgo que pueda hacer que estos cambios, dándole credibilidad a la gente, que se van a realizar. Si no, no vamos a tener una manera de... Y eso tiene que ver también con lo interno y con la geopolítica externa. Yo lo que veo es que a lo mejor espero estar equivocado, pero cuando veo la gente que integra los diferentes movimientos que hay pidiendo unos unidad, pero separándose de otras unidades y no tratando de aglutinarse todos entre sí. Yo lo que no veo, yo veo gente muy meritoria, profesionales, universitarios, gente que inclusive ha triunfado en Venezuela y fuera de Venezuela, pero no veo dirigentes locales, dirigentes de barrio, dirigentes sindicales. Esos son los que saben, ¿no?, lo que está pasando a la mayoría de la población y no solamente a lo que queda de la clase media y de la clase Claro, intelectual. Esos son los que claro. saben, porque ellos no están en la primera fila, ¿no?, de todas esas agrupaciones para unirse a la Bueno, gente. Ellos son los que están sufriendo de la una, inflación, sobre todo ellos de la inflación, de la injusticia, de la falta de trabajo, de la inseguridad y demás. No quiero decir que el resto no lo esté primero, pasando, sino que ellos claro. lo sufren más.
porque tienen Claro. menos defensores, tienen más problemas. Claro, porque cuando tú ves a una persona que lo único que se está preocupando es por otro tipo de problemas que no son los que a ti te atañen y que lo que está hablando es como que aquí las cosas son de una normalidad asombrosa, me refiero, por ejemplo, a todas estas cosas que han pasado y que están pasando ahorita con una serie de candidatos que todos están buscando ser presidentes, pero ninguno me habla a mí, ninguno me dice a mí qué cosas tenemos que hacer. No veo que haya un equipo de gente competente que tenga transparencia, honestidad, conocimiento. Entonces yo desestimo eso y me voy a decir, bueno, mira, aquí esto no tiene solución y me desconecto de la política. Esa desconexión existe. Los partidos políticos llevan más de 20 años. Ya el deterioro de los partidos políticos venía desde antes de la llegada de Chávez, pero en 20 años no se han recuperado y entonces esa labor que una organización política tiene que hacer, no la hay en Venezuela. Y entonces por eso estamos en una situación tan compleja. Y de allí es donde, oye, yo digo, no podemos estar utilizando las mismas recetas de antes. Tenemos que buscar otros esquemas para ver si nosotros logramos con un consenso mostrarle al país que aquí hay un equipo de gente liderado por personas con las capacidades que se requieren para que el país cambie y con una oferta clara de lo que se va a hacer. Ayer, por ejemplo, yo escuché el programa que tuviste con Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez dio una agenda que hay que realizar, en la cual yo comparto, que aquí tiene que haber un cambio político, pero a la vez un cambio de modelo económico y que la gente sienta que el gobierno que venga, democrático, y que va a sentar las bases para que el país funcione, se va a preocupar de sus problemas, va a tener una agenda social, va a buscar que efectivamente cosas que son de corto, mediano y largo plazo se van a sembrar para que el país pueda crecer. Y ese cambio a su vez implica que la forma de hacer que la economía de nuestro país crezca tiene que cambiar drásticamente. Aquí no va a existir el petroestado, aquí tiene que haber un proceso de inversión privada en todos los sectores de la economía, incluyendo el petrolero, para que entonces esta rueda que representa a Venezuela se mueva. Y eso implica la asistencia también que vamos a necesitar de la geopolítica de los países del exterior que van a estar interesados en que en Venezuela haya oportunidades para hacer negocios legítimamente, para hacer crecer entonces la economía. Y esa propuesta yo no la veo y por eso intenté escribir en este artículo que tú mencionas de normalidad democrática unos pasos para que esto se pueda dar y obviamente me reflejé en casos históricos que como bien tú señalas, no es que, y al igual que yo lo dije, no es que son exactamente iguales, pero los principios del acuerdo, del consenso, de las reformas que se tienen que generar, bueno, atrayeron a la gente y eso generó pues un cambio porque la gente creyó en ellos. Hoy en Venezuela yo creo que muchos venezolanos no creen ni en Maduro ni en los partidos políticos, ni creen en el liderazgo que está al frente de lo que se llama la oposición. Por ejemplo, yo tengo ahora, como todos los venezolanos, me imagino grandes preguntas de qué es lo que se va a discutir en esa mesa de negociación en México. ¿Cuáles son las condiciones preestablecidas para sentarse a hablar con esta gente si ya hemos tenido varios episodios en que todo lo que se vuelve es un fracaso? ¿Qué van a ser esas condiciones que yo no puedo aceptar que se me impongan y que son exigencias de los ciudadanos? ¿Dónde está eso? ¿Quién conoce de eso? Entonces, claro, los ciudadanos, ¿qué pasa? Nos desconectamos de eso y decimos, no, mira, vale, yo lo que tengo que hacer es preocuparme para ver si yo me puedo resolver, y si me tengo que ir del país me voy, y si no, mira, yo no me quiero meter en nada de política y no quiero saber nada de eso. Consecuencia, bueno, Maduro y todos los que están en Miraflores continúan en el poder y como dices tú, el deterioro del país se mantiene y la oportunidad que los venezolanos nos merecemos de tener un mejor país con toda la potencialidad que tenemos se pierde. Y eso yo creo que no lo podemos aceptar y por lo tanto tenemos que buscar las vías para poder hacer las cosas de manera disruptiva, diferente y sobre todo con cara a la gente para que logremos lo que
nuevamente, ansiamos todos los venezolanos, un país donde haya condiciones de vida aceptables, un estado del bienestar para toda la gente que le permita con la igualdad de oportunidades poder crecer, tener movilidad social, educación, salud y oportunidades para poder crecer, para poder tener una casa, para poder tener un trabajo decente. Hoy en día eso no existe. Entonces tú te preguntas, aquí hay algo que no está funcionando. Y Ahora, por eso nuevamente, este llamado, si lo quieres, a que veamos las cosas desde otra manera y con un esquema para ver si podemos lograr incentivar a que haya una respuesta y respaldo ciudadano a los cambios que el país necesita. son momentos muy difíciles para esos cambios y son sumamente difíciles porque como está viviendo el Sin mundo y duda. los cambios tan dramáticos como nunca en el siglo XX habían sucedido, tanto para los cambios, con estos cambios tecnológicos y con esta muerte de unas ideologías que Ujú. resultaron y resultaron mucho y muy bien, depende cómo se mire cada uno de los lados, en esa época, después sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, pero que ya no resultan. La decadencia de los partidos políticos tradicionales, y no conozco los nuevos del siglo XXI todavía, es mundial, no es solamente en Venezuela. No, El error de no saberte actualizar de los viejos dirigentes políticos, y cuando digo viejos son los que ya eran conocidos en la segunda mitad del siglo XX o finalizando la segunda mitad del siglo XX, no, están tan desorientados como el pueblo mismo, como los dirigidos. Entonces es sumamente difícil y además creo que Venezuela perdió 30 años de bonanza petrolera donde se podía haber hecho mucho. Pero hay que acordarse también que en las 2 décadas finales de la llamada Cuarta República no supieron dirigir bien tanto las dirigencias correcto. como los dirigidos. Y cuando hablo de dirigencia no me refiero solamente a la dirigencia política, sino a la dirigencia en general. Entonces Exacto. resulta bien difícil, pero tú estás buscando un líder. ¿Cómo debe ser ese líder? Que no tiene por qué ser necesariamente de la clase media, porque evidentemente nosotros, los de la clase media o lo que queda de la clase media, tenemos una visión del mundo muy diferente a la visión del mundo de la mayoría de la gente, ¿no? Que están en peores condiciones que nosotros. Nosotros, en todo caso, perdimos una serie de privilegios muy bien ganados para mucha gente y muy honestamente ganados, pero perdidos, ¿ok? En cambio, la mayoría lo que está viviendo es peor que lo que vivían antes, pero es que no vivían bien antes tampoco. Sí, y el Me problema, refiero sí. a las últimas 2 décadas, o si tú quieres a la última década, está bien, de la llamada Cuarta República. No, yo creo, fíjate, ¿no? El diagnóstico de que este problema viene por un deterioro desde hace tiempo, evidentemente, está allí. El proyecto chavista lo que hace es aprovechar esa situación y montar un régimen totalitario que además ahora se apoya, como lo has dicho, en la corrupción, en el tráfico y en el uso y el abuso del el poder que tienen por estar apalancados, obviamente, por mucho militar que lo que realmente está haciendo no es querer a su país, Ok, sino pero ¿cuál todo es lo el líder que contrario. tú buscas? Vamos a aclarar Cabo, al público que cada vez está más oscuro porque estás en tu automóvil, que es donde sí, puedes estar a en esta este hora. momento, O sea que no es correcto. problema de nada, ¿no? En todo caso No. que estás en tu automóvil. Eh, ¿Cuál es ese líder que tú buscas para... Bueno, yo creo que el líder porque que lo primero nosotros, de todo lo que estamos discutiendo, primero que todo, ¿no? Es la salida de esta narcotiranía. Pero por ¿salida supuesto, cómo? bueno, la salida tiene que ser con el apoyo de la ciudadanía. La salida puede ser democrática, que es lo que la mayoría de la gente ¿Y cómo es una quisiéramos salida que fuera. democrática de unos No, narcotraficantes y de unos no, terroristas en el poder? bueno, bueno, yo sé que a lo mejor no te gustan los ejemplos, pero la gente en la calle logra que las cosas cambien, que la protesta ciudadana es un mecanismo para hacerlo y nosotros
yo creo que tenemos ejemplos en Venezuela Sí, de que eso eso lo pasa a pudimos veces, hacer. aunque después resulta un fracaso como la Bueno, primavera árabe, por ejemplo, lamentablemente. Exactamente, pero esas cosas ocurren y hay otros países que lo hicieron y lo lograron y Sí. se mantienen. Entonces yo creo que eso es lo que busca ahora. Si la solución nuestra dentro de ese panorama va por la vía de la democracia y de unas elecciones y tal, bueno, es un caso muy preferido, por supuesto que todos queremos que sea por allí. El líder que nosotros necesitamos tiene que tener primero un interés que tiene que estar por encima de los particulares que pueda haber alrededor. El interés tiene que ser la nación, el interés tiene que ser el país, no puede ser que es mi persona. Eso es una cosa importante y tiene que querer y amar a su país. Lo tiene que conocer de arriba abajo y de abajo arriba, de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda. Eso es importante. Pero ¿y Tiene que por qué tener. dices eso? Hay líderes en este momento conocidos que quieren al país tanto o más que nosotros y que conocen al país tanto más que nosotros, pero no los quieren. Bueno, porque no solamente es esa característica, hay otras adicionales que tienen que tener. Por ejemplo, tienen que saber conformar un equipo, tienen que saber seleccionar la gente que va a construir y a reconstruir el país con el mejor conocimiento posible, sin ataduras que tengan que ver con digamos, la ideología o la afinidad política que puedan tener con el concepto del partido que representan. En este momento estamos en una emergencia. Estamos en una urgencia para poder recuperar el país. Entonces se tiene que elegir las cosas en base a los méritos, al conocimiento, a la honestidad y no en base como lo hemos visto, porque yo creo que una de las oportunidades desaprovechadas del gobierno interino fue no demostrar que ellos podían hacer las cosas diferentes y cayeron en los mismos errores de los cuales queremos salir, como es la corrupción que ocurrió en esta empresa llamada Monómero. Entonces, eso es algo que tiene que tener el líder, saber construir equipo y saber rodearse de gente que tenga capacidad. Tiene que demostrar que Pero tú sabes hay una una. cosa, yo Dime. no pongo en duda que es posible que haya corrupción en Monómero, pero esa investigación la hizo Colombia y me extraña muchísimo que Colombia, sobre No, todo en este actual gobierno, pero no le haya sacado los trapitos al sol que pudiera tener bueno, el monómero manejado por la oposición. no, porque es evidente que el objetivo que tenían era traspasarle digamos, la gerencia y la propiedad de la empresa a Maduro. Ese era su objetivo. Los otros elementos que están detrás de un manejo que para mí tiene muchas dudas y que no es la diferencia que yo quisiera que mostrara un gobierno que va a reemplazar al actual, eso para mí no ocurrió con el gobierno interino. Hay contadas excepciones, por supuesto que las hay. Por supuesto que las hay, yo no voy a negar, pero hay otras cosas, lo que llaman aquí el accountability, el control de la gestión, esas cosas se han desaparecido. Aquí hay otras denuncias que no se han explicado, tú sabes, como todos estos recursos. Entonces yo no quiero es focalizar en que es un problema del gobierno interino, porque el problema también es de Maduro y su gente que es opaco, se roban los reales de los venezolanos, miles de millones de dólares y eso no lo quiere el país. Por lo tanto, como tú me preguntabas, del líder que venga y del equipo que esté alrededor, tiene que enfrentar esa realidad de otra manera. ¿Con qué? Con transparencia, con poderes públicos independientes, con el cumplimiento real de las leyes y que haya un sistema jurídico que funcione. Y eso requiere, obviamente, un proceso de transformación en el país que va a tomar un tiempo. Además de eso, ¿qué se requiere? Oye, tener una propuesta de país y que esté hecha con el consenso de todas las partes. Aquí, como tú bien dices, no va a ser un problema ideológico. Aquí es un problema de rescatar el país, de centrar cuáles son el alcance y las obligaciones de un gobierno que tiene que salir de la emergencia y de la crisis humanitaria que se hereda y cómo recuperar la economía de una manera lo más rápida posible para que pueda crecer. Y Y eso se eso puede lo hacer tenemos que hacer. democráticamente. Eso se puede, yo creo que eso se puede hacer democráticamente. Claro que se puede hacer, pero necesita del consenso, porque los cambios ¿Por estructurales qué que se crees tú que requieren, no hay consenso? bueno, porque los intereses son variopintos, los intereses no son Bueno, pero es comunes. que en todas las profesiones, en todos los seres humanos, en todos los países,
Hay gente mejor que otra, más preparado que No, otra, eso siempre más ha buena sido, gente que otra, más eso es honesta que verdad, otra, sin duda y también alguna. más deshonestos, más vagabundos, más Pero ladrones, etcétera, por en todas ejemplo, partes. vamos a vernos en lo siguiente. Estamos de acuerdo que el sector petrolero debe tener la participación privada de tanto nacional e internacional para que opere en Venezuela. Estamos todos de acuerdo en eso. Hay intereses de algunos que no. No, lo que tendríamos que estar es la mayoría, no todos, todos de Claro, acuerdo. Esa pero, totalidad no existe en ninguna parte no, del no, mundo. no, pero escúchame, Napoleón. Fíjate que ni Pero siquiera los judíos factores, estaban de acuerdo con un Dios único y tuvo que no, Moisés subir al no, Sinaí eso está y bien. traerse los 10 mandamientos Pero porque yo tengo, se estaban convirtiendo en, ¿cómo se llama?, a tener diferentes. yo tengo ahorita, maneras de decirte qué es a lo que yo me refiero. Obviamente, el 100% de las cosas ni tú ni yo vamos a estar de acuerdo. Eso no va a ocurrir. Eso yo lo tengo claro. Nosotros, por ejemplo, un equipo nuestro trabajó un proyecto de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para reemplazar el estamento legal para que la industria petrolera en Venezuela se recuperase lo más rápidamente posible. Y eso tiene entre los expertos petroleros, entre los que conocen de ese negocio, yo diría que un 90% de Bueno, aceptación. la ¿Qué mayoría. pasó? Exacto, pero ¿qué pasó? Es el mundo político que sus intereses particulares no quisieron. ¿Por qué? Todo Porque el mundo piensa, político, todo el mundo no, político. no, todo el mundo, no, quienes tienen para tomar la decisión. ¿Quiénes controlan la Asamblea Nacional del 2015? Y no hicieron ese trabajo. Entonces, hoy nos enfrentamos a una situación que si eso se hubiera aprobado, el valor estratégico que hubiera tenido esa ley para la oposición, incluyendo las circunstancias actuales, que tanto se habla de que si regresa Chevron, que si no regresa Chevron, que las condiciones para que se invierta en Venezuela, etcétera, allí estaban y eso le hubiera dado una capacidad, pero los intereses particulares o si no me apruebas esto, yo no te apruebo aquello. Ok, Si lo tú que no me tiene que haces pensar esto, no me haces entonces, aquello. lo que tiene que pensar uno que va a votar y uno que los que fueron a votar y votaron mayoritariamente por esos cuatro partidos, que esos dirigentes que ese pueblo escogió porque pertenecían a esos partidos, porque muchas veces ni siquiera sabían quiénes eran los que estaban allí, porque ni siquiera lo dieron a Correcto. entender muchos de ellos, pues no funcionaron, por lo tanto, quitarle el Exacto. apoyo a esa Y gente o es, exigirle a esos partidos, ¿no? Y a esos representantes del pueblo, ¿no? Que no se sienten representados. O exactamente. sea, Y las eso es lo manifestaciones que, también tenían que haber ido a la Asamblea Nacional, claro, esa donde impera el G4. por supuesto, y nosotros hicimos y entonces eso explica en parte lo que tú me estabas preguntando de por qué hay cosas que no se dan y son precisamente por este tipo de reacciones. ¿Cómo entonces nosotros que tenemos enfrente dos problemas? Tenemos Pero enfrente el perdona, problema del pero también hay que narcotráfico. escucharlos a ellos, porque a lo mejor lo No, no, nadie, intentaron, a no, lo no, no, mejor no no, es que están claro. vendidos y demás, sino que No, lo no, no, no. intentaron y no pudieron. No, lo que pasa es que los Yo intereses, renunciaría entonces. no, pero es que, lo que pasa es que no se ven las cosas con el prisma del interés nacional, sino del interés particular. Recuérdate que en un momento dado aquí había una serie de intereses que estaban marcados por el alcance o por el área que cada partido político quería manejar. No lo vimos con los nombramientos que hubo en el gobierno interino. Y yo no quiero caer en la crítica por la crítica del gobierno interino. Yo lo que quiero decir es que con ese esquema no podemos funcionar y no podemos salir de lo que es para mí el mayor problema que tenemos, que es este régimen montado en Miraflores, que lo que hace todos los días es destruir al país, meterle un virus de que no va a haber progreso, acostumbrar a la gente a que tiene que vivir en la pobreza, que no hay manera de salir de ello, que la única forma que podemos hacerlo es que si viene, no sé, Rambo, y entonces los saca todos de Miraflores, etcétera. Yo digo, no, eso la gente, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Nosotros tenemos esa No, no posibilidad. tenemos la capacidad de Vamos, hacerlo, lo hemos no, yo sí demostrado. creo. Me pongan en esta actitud, pero No, estoy como yo sí que, abogado del pero, diablo para no, sacarte yo más sé, pero es información. que yo sí creo que tenemos la capacidad de hacerlo. Yo Pero sí ¿y por creo qué que, no lo hemos sacado entonces y tenemos porque la la capacidad de hacerlo? dirigencia, porque el liderazgo ha transado para poder mantener ciertas, bueno, tú mismo lo has dicho, ciertos esquemas que le convienen. Y lo digo porque eso está pasando.
Eso está pasando ahorita en Venezuela. Entonces, ¿por qué en vez de gastar ahora, como dicen, 10 millones de dólares en una candidatura unitaria, no se gasta ese dinero para mejorar condiciones y para establecer entonces un plan que nos permita a nosotros con propiedad salir de esta pesadilla, generar las sinergias que se requieren, hacer acuerdos con los gobiernos democráticos que nos apoyan para que entonces Venezuela se pueda recuperar rápidamente? Y esas son cosas que yo digo no se han hecho. ¿Por qué? Porque coño, entonces los intereses es como más cómodo. Yo he escuchado de mucha gente, he escuchado de igual, yo no quiero hacer un bautizo con manguera con todo el Juan, mundo Juan, porque eso Juan, no es Juan, justo. resume que nos queda menos de un minuto y nos van a Sí, no, cortar. lo que te quiero decir es que hay muchas